Les doy la bienvenida una vez más a un episodio más de Filosofía para Todos. Les agradezco muchísimo siempre por la paciencia, por el tiempo que dedican a escuchar a este loco hablar de filosofía. Digo, sé que hay muchos otros locos en internet hablando de filosofía, pero sé que a ustedes en lo particular les interesa escuchar a este loco en particular de sus temas filosóficos o de estas cosas filosóficas. Quise hacer este en vivo por muchas razones. Digo, como podrán ver aquí en la imagen que tengo aquí abajo vamos a hablar de Karl Marx. Quise hacerlo específicamente por varias razones. La primera es porque uno de mis alumnos, de mis grandes queridos alumnos y viejos alumnos, me pidió una asesoría específica sobre Karl Marx y busqué la forma de dársela lo más digerible posible, como lo hacemos aquí en el canal. Y de hecho todavía le estoy dando, entonces esa es una de las razones por la cual lo quiero hacer. Y otra de las razones es porque mucha gente me lo ha pedido. O sea, en los comentarios, tanto en Spotify como en YouTube, me han dicho mucho, ¿cuándo hablas de Marx? ¿Y por qué no hablas de Karl Marx? Y una de las razones por las cuales no hablaba de Marx es porque todo mundo habla de Marx, todo mundo interpreta, malinterpreta, entiende o no entiende a Marx. Y es un filósofo, digo, lamentablemente muy choteado, pero muy actual. O sea, es un filósofo del que no se puede prescindir más en esta era moderna y más en esta época en la que el capitalismo cada día está más presente y que el capitalismo cada vez más tiene más poder y que la idea del comunismo tiene este fantasma detrás de él, de lo que son los países que se autodenominan o se autoproclaman, ya sea socialistas o comunistas. Y como ustedes lo sabrán, y si no lo saben, para eso están aquí, hay una gran diferencia entre lo que es el socialismo, una gran diferencia entre lo que es el comunismo y una gran diferencia de lo que es el capitalismo mismo. Entonces esa fue una de las razones por las cuales lo quise hacer y voy a tratar de hacer capítulos cortos. Yo creo que cuando mucho me voy a tardar el día de hoy unos 40 minutos en explicar este tema y lo voy a ir dividiendo por partes. Voy a hablar hoy de una pequeña biografía de Marx y cuando digo pequeña es muy, muy pequeña, simplemente para hablar de ciertos puntos de su vida y enfocarme específicamente en lo que es el manifiesto comunista, el materialismo dialéctico histórico y muchos otros temas, lo que es la burguesía, la lucha de clases y todo lo que se conoce sobre Marx, ¿no? Entonces es una de las razones por las cuales lo voy a hacer. Yo creo que van a ser aproximadamente unos 4 o 5 capítulos. Les digo, quiero hacerlo cortos para que no sea agobiante y puedan ustedes tener el tiempo de ir escuchando pues en un tiempo libre que tengan, ya sea en YouTube o en Spotify, estos episodios lo más conciso posible. Incluso ven que le pueden adelantar la velocidad y hacerlo incluso todavía más rápido. Entonces quiero hacerlo lo más digerible posible y no extenderme tanto de lo que usualmente me extiendo, que son de 1 hora, 1 hora y cacho, ¿no? También quiero aprovechar, antes de comenzar con todo el tema, darle el agradecimiento a una editorial que se contactó conmigo. Es una editorial mexicana llamada Sexto Piso, que muy amablemente se comunicaron y me dijeron que querían enviarme una obra para que yo la leyera, la interpretara y más adelante hiciéramos un en vivo. Entonces, le agradezco muchísimo a la editorial Sexto Piso, que fue la que se contactó conmigo, y la obra que me van a mandar es una llamada Los Nuevos Leviatanes de John Gray, que ya leí la ficha y habla principalmente de lo que es la era post-liberalista, ¿no? O sea, lo que es el liberalismo después de lo que fue la caída de la Unión Soviética, cómo hemos adaptado nuevos modelos económicos, la lucha entre lo que son los poderes, etcétera, en cuanto a nivel internacional, ¿no? Y pues bueno, yo soy internacionalista, entonces me llamó muchísimo la atención porque además este juego de palabras de los nuevos leviatanes es justamente por esta obra de Thomas Hobbes llamado El Leviatán. Entonces agradezco mucho y bueno, todavía no me llega el libro, pero en cuanto me llegue voy a hacer la lectura de ese libro y voy a tener un en vivo con ustedes para poder compartirles el contenido de esa obra y obviamente invitarlos a que también las lean, ¿no? Y por último, ya antes de comenzar, invitarlos una vez más al taller. Les agradezco muchísimo a todos los miembros del taller. En el grupo de WhatsApp ahorita somos aproximadamente 90 personas. No todos están en el taller, simplemente es un grupo de WhatsApp donde compartimos inquietudes filosóficas, dudas, preguntas, memes, etcétera, que les puede ayudar a ustedes para el día a día y pues bueno, cualquier incógnita que puedan tener en su vida, ¿no? Y creo que es un grupo que se ha creado un ambiente bastante ameno recientemente, creo que fue hoy o ayer, no recuerdo muy bien. Tuvieron un debate en el que no me he podido poner al corriente, pero les agradecí mucho por participar y por tener ese grupo activo con mente abierta y pues bueno, siempre con respeto y que sepan que ese espacio es seguro. Y el taller de filosofía, que bueno, siempre están invitados al taller de filosofía. Recuerden, el enlace está aquí en mi perfil en TikTok, lo pueden encontrar también en Spotify, en YouTube, en Instagram, en Facebook. Son las redes que todavía no tienen mucho apoyo, entonces les agradecería mucho que me sigan en todas, ¿no? Es Facebook, Instagram, Spotify, YouTube, TikTok. Hasta ahorita son las únicas que tengo y pues bueno, el punto que les digo que me sigan es porque mucha gente me escucha pero no me sigue o no le da like a los videos y eso, digo, les agradezco muchísimo, pero si de verdad me quieren ayudar a mí,
es que den like, ¿no? Y que compartan y que puedan ponerle me gusta a este episodio, algún comentario, etcétera, porque eso pues alienta al algoritmo a más personas, a que lleguen más personas, ¿no? Y pues bueno, el taller de filosofía, que bueno, no sé si hay algunos miembros aquí del taller que les puedan comentar lo interesante y lo fructífero que ha sido para ellos, porque lo ha sido para mí. Independientemente de que ellos hayan aprendido mucho o poco, no lo sé, ellos ya lo dirán, y para mí ha sido muy fructífero y pues bueno, los comentarios que he tenido de ellos han sido muy satisfactorios. Entonces, los invito una vez más a que si quieren aprender de filosofía y no solamente escucharme, sino también dar propuestas, utilizar su pensamiento crítico, hacer ejercicios de entendimiento filosófico, ahí está el taller de filosofía que les puede ayudar muchísimo para desarrollar este pensamiento filosófico, si es que ustedes tienen un interés más como de hobby o de pues que no es tan profesional, por así decirlo. Trato de hacerlo lo más ameno posible. Y pues bueno, sin más, vamos a comenzar con Karl Marx. Karl Marx, uno de los filósofos junto con Nietzsche más malinterpretados, más citados, más discutidos y más malinterpretados. Digo, ya lo dije, pero es una realidad, aunque caiga en la redundancia, que es muy mal interpretado Marx. Vamos a ver lo que fue su vida porque vamos a tratar de erradicar muchas de las falacias sobre la vida de Marx. El hecho de que Marx no trabajó un solo día de su vida, que simplemente fue un mantenido. Sí hubo una época en la que fue mantenido, pero no es que nunca, jamás y nunca en la existencia de su vida haya trabajado, ¿no? Sí lo hizo. Vamos a ver paso a paso qué es lo que hizo. Entonces recuerden que si estoy volteando es porque tengo aquí todos mis apuntes. Recuerden que siempre trato de ser lo más preciso posible con ustedes, ¿no? Entonces Marx nace en el siglo XIX, principalmente en una Alemania que todavía era imperial, en una ciudad llamada Trier, Alemania. ¿Ok? Esta ciudad de Trier todavía era muy medieval, es una de las ciudades más medievales que todavía existían en esa época en Alemania. Él fue hijo de judíos, específicamente de un abogado judío, que irónicamente se va a transformar o se va a convertir, bueno, no transformar, se va a convertir al cristianismo. Y esto le va a cambiar la perspectiva a Marx. No solamente va a tener tendencias judaístas, sino que también va a tener cierta visión sobre el cristianismo, ¿ok? Y se va a ir a la Universidad de Bonn, en Alemania, a estudiar Derecho. Él específicamente va a estudiar la carrera de la abogacía, del Derecho, y ahí poco a poco va a conocer ciertos conceptos de las leyes y específicamente conceptos sobre la democracia. En esta Universidad de Bonn es donde va a conocer a la esposa que va a tener toda su vida, que se va a llamar Jenny von Westphalen, o Jenny, en pocas palabras, y pues bueno, va a morir al lado de su esposa. El conocer a su esposa y el interesarse por las leyes y el venir de una familia judaico-cristiana, o sea, es decir, que fueron judíos y que además se convirtieron al cristianismo, le va a cambiar mucho la perspectiva para las cosas que va a hacer en su día a día, ¿no? Y principalmente en lo que es la visión de la democracia. Él vivía todavía en una época imperial, o sea, Alemania todavía era el imperio prusiano que gobernaba la familia prusiana, que vamos a ver más adelante en el siglo XX, que es la que propicia la Primera Guerra Mundial, ¿no? Otto von Bismarck, el Kaiser Wilhelm, etcétera, que era todavía un gobierno bastante imperial y bastante autoritario, ¿no? Entonces, el hecho de que él se haya, enfocado tanto en la democracia va a causar cierta censura por parte de la familia real prusiana, porque pues obviamente estaba alentando a una supuesta revolución, a un cambio de pensamiento, a un nuevo sistema de gobierno, y por eso es que entonces es el exiliado a Francia y Bélgica. Pasa por los dos países porque pues sus ideas la hacen que cambie, o bueno, que la perspectiva del imperio sea muy, ¿cómo decirlo?, muy renuente a las ideas de Marx, como usualmente es toda idea revolucionaria, toda idea de pensamiento que va ajena al sistema o el status quo que se está llevando a cabo en ese momento. Es en Francia donde va a establecer o va a crear sus dos más grandes obras. Digo, no fueron las únicas obras que hizo, pero van a ser las obras más importantes o por las que se le conoce a Marx, que van a ser en 1848 el Manifiesto Comunista y en 1867 el volumen 1 del Capital. El Capital tiene más volúmenes. Recuerden que esta edición o estos trabajos fueron hechos en conjunto con Friedrich Engels, otro alemán, otro filósofo que más que ser filósofo era aquel que tenía la capacidad discursiva, el poder de la escritura, y le ayudó a llevar a cabo estos dos grandes documentos. Y digo grandes en cuanto al impacto que tuvieron. Sin embargo, el Manifiesto Comunista es un panfleto de 40 páginas. No es una obra sumamente compleja. Estos panfletos han existido a lo largo de la historia con el propósito de alentar revoluciones, de cambiar la forma del pensamiento. Pensemos en Thomas Paine en la época de la
de la colonia norteamericana, que Thomas Paine crea un panfleto llamado Sentido Común o el Common Sense, que el propósito era que estas ideas revolucionarias de pensamiento, de ir en contra de la corona, de ir en contra del Imperio Británico, permearan en la sociedad, que pues no es que fuese ignorante, pero que no estaba tan empapada en todas estas cuestiones de la política, hacerlo lo más digerible posible. Lo mismo va a hacer Marx, bueno, van a ser muchos ejemplos, pero Marx va a hacer lo mismo con el Manifiesto Comunista para tratar de ayudar o de hacer conciencia en la Alemania prusiana o en la Alemania imperial de que hacía falta un sistema democrático y un sistema más en favor del pueblo que en apoyo a la burguesía. Vamos a ver más adelante todo eso. Voy a tratar de ir muy lentamente y por pasos para que no se malinterpreten los conceptos que usualmente se malinterpretan del marxismo, ¿ok? Y quiero ser muy enfático en algo. Yo no es que sea marxista. O sea, yo no soy de izquierda, yo siempre les he dicho, tengo a lo mejor ciertas tendencias de apoyar ciertas ideologías que para mí tienen cierto apoyo y beneficio colectivo y ayuda a la sociedad y a la humanidad. Que el sistema político manipule, tergiverse esas ideas, eso es una cosa completamente diferente. Lo que es el marxismo y lo que fue más adelante el marxismo-leninismo son teorías sociopolítico-económicas. Que los países hayan adaptado esas teorías o esas ideas para una mala interpretación, un mal funcionamiento del gobierno, eso ya es otra cosa completamente diferente. Entonces, yo sé, ni siquiera he visto los comentarios porque veo que hay un montón, pero sé que en los comentarios han de ser chairo, eres de izquierda, seguramente vas a defender a Marx, tú apoyas a Marx, crees que eres comunista. Yo ya sé que los comentarios van a estar retacados de esas cosas. Sin embargo, vamos a tratar de ser lo más objetivos, como siempre he tratado de ser en este canal, ¿no? Y que ustedes lo sabrán. Ya al final daré mi opinión y pues al fin y al cabo es muy mi opinión, ¿no? Si ustedes están a favor o si están en contra, es también muy válida y muy respetable y recuerden siempre el propósito de todo esto es hacer dialéctica, crear pensamiento, acercarnos lo más que podamos a la verdad, ¿ok? Entonces, perdón si en las pausas, pero trato de refrescarme la garganta porque he tenido clases todo el día. Entonces, pues bueno, en 1848 específicamente, que es cuando se crea el Manifiesto Comunista, en Alemania empiezan ciertas revueltas por grupos sociales que se vieron influenciados por el Manifiesto Comunista. Entonces Marx se atreve a regresar a Alemania, pues para formar parte de este movimiento revolucionario. Lamentablemente el Imperio prusiano va a encontrar la forma de doblegar estas sublevaciones, o sea, va a reprimirlas y va a bloquearlas por completo y va a volver a ser exiliado Marx, pero en vez de regresar a Francia, él va a vivir exiliado ya en Londres, donde va a pasar prácticamente toda su vida. E irónicamente y muchos dirán que es karma, muchos dirán que es justicia divina, muchos dirán que es ironía, etcétera. Él va a morir sin capital, él va a morir en la pobreza extrema, él va a morir sin un solo marco alemán, no va a tener familia, no va a tener herencia, no va a tener propiedades, no va a tener nada, y no porque no lo buscara o porque él fuese muy comunista y el comunismo no funcionó en su época. Piensen, estamos hablando de que Marx muere a finales del siglo XIX. En ese momento no había ningún país comunista. No existía Cuba, no existía la Unión Soviética, bueno, o sea, como comunistas, ¿no? La Unión Soviética no existía, Cuba sí, pero no era comunista, estaba todavía bajo el régimen de Estados Unidos, ¿no? Todo lo que era el poderío norteamericano y que prácticamente Cuba era el prostíbulo de Estados Unidos, donde había casinos, donde había destinos turísticos, hoteles, etcétera, como somos víctimas muchos de ese tipo de capitalismo comercial turístico, ¿no? Y ahí va, o sea, digo, no es que yo esté en contra del capitalismo, simplemente les digo que pues quita muchas oportunidades y violenta muchos derechos de los nacionales, ¿no? Pero ningún país en la época de Marx fue comunista. Va a ser hasta el marxismo-leninismo, donde Lenin va a interpretar a Marx, donde va a crear la tesis de Abril, los 11 puntos, donde van a ser, a través de esta tesis de Abril, el potencial socialismo, que es decir, un capitalismo controlado, donde se busca que el Estado controle, regule, bla, 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 y que lo que ha existido han sido países socialistas. Comunistas, ninguno. La teoría comunista es tan irreal y tan utópica que nunca va a funcionar, pero no es irreal y utópica porque sea imposible en cuanto a su teoría, en cuanto al pensamiento marxista, y esto ya es una opinión una vez más personal. El modelo es tan perfecto en cuanto a cómo sería el funcionamiento de seres que no fuesen envidiosos, egoístas,
ególatras, egocéntricos, ambiciosos, envidiosos, etcétera. Somos el común denominador del modelo comunista que hace que el comunismo no funcione. Si fuéramos seres perfectos, que estuviéramos en un nirvana, que fuéramos un Siddhartha Gautama y que lo que buscáramos fuera el bien y la paz de todos, ese sistema funcionaría. Jamás va a funcionar el comunismo mientras seres imperfectos traten de aplicar este tipo de ideas de equidad, de igualdad y de que no es que Marx diga que todos tenemos que tener lo mismo. Vamos a ver qué es lo que decía Marx en cuanto a lo que es la propiedad común. No quiere decir que porque yo tenga esta camisa, ustedes tienen que tener todas esa misma camisa. Eso es lo que han hecho los sistemas de gobierno. Eso es lo que han hecho los países, los políticos que han interpretado y malinterpretado el comunismo para sus propios intereses personales y que irónicamente eso es más capitalista burgués que ser en realidad comunista, pero se utiliza la bandera del comunismo. Entonces, Marx muere sin capital, Marx muere a los 64 años, muere relativamente joven, y yo sé que aquí en los comentarios han de estar diciendo, ¿no? Porque digo, no los alcanzo a ver, perdónenme, no tengo muy buena vista y le bajé el brillo, pero han de decir, Marx no trabajó un solo día de su vida, Marx fue un mantenido, Marx fue esto, Marx fue lo otro, y ahí hay dos problemas, dos cuestiones. Una, no fue un mantenido, sí. Engels le ayudó a publicar, le dio capital, le ayudó a subsistir mucho tiempo en cuanto estaban escribiendo estas obras. Pero previamente Marx trabajó como abogado y trabajó como periodista. Fue ambas cosas. El que no haya tenido capital, digo, eso ya son azares de la historia, no desconozco y digo, no tengo el dato tal cual de qué fue lo que pasó, de por qué Engels dejó de apoyarlo, pero la premisa, la frase de Marx habla del trabajo y no trabajó un solo día de su vida, es una cita de prácticamente todos los que ven contenido de filosofía o que ven contenido de comunismo para poder desacreditar el pensamiento filosófico de Marx. Y esto, en la lógica, se conoce como una falacia ad hominem, donde se ataca a la persona en vez de atacar la afirmación o el argumento de esa persona. Es como si yo dijera, ¿qué va a saber Neil deGrasse Tyson? ¿Qué va a saber Stephen Hawking? ¿Qué va a saber Carl Sagan de astronomía si nunca fue al espacio? Es el mismo argumento, es atacar a la persona en vez de atacar el argumento. El que Marx no haya trabajado un solo día de su vida es una falacia ad hominem. Argumento que ataca a la persona, que hace una afirmación en lugar de atacar o refutar el argumento en sí mismo. Entonces, tengan mucho cuidado de utilizar ese tipo de falacias, lo hacemos mucho, todos lo hemos hecho en algún momento, de qué va a saber aquel si no hizo esto, si no hizo lo otro. Por eso existe también teorías filosóficas empíricas, el empirismo, existe todo lo que es experiencial, etcétera. Y eso es, bueno, ¿será que es probable que todo el conocimiento venga de la experiencia? No necesariamente. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa falacia ad hominem de decir que como Marx no trabajó, aunque sí trabajó, no puede o no debe de hablar del derecho de los trabajadores. El argumento es el que hay que atacar. Toda la idea del comunismo hay que atacarla sin pensar que la hizo Marx. Es como decir, no podemos hablar de Heidegger y de su teoría del Dasein y del ser para la muerte y de lo que es el individuo y el existencialismo porque fue nazi. Y que ese es mucho de los argumentos que también existen en la filosofía heideggeriana del siglo XX. Sin embargo, estás atacando a la persona, no estás atacando a las ideas, que si ustedes leen a Heidegger, en ninguna de sus obras habla de antisemitismo, de exclusión, habla de separación o habla de discriminación, racismo, nada de eso. Entonces hay que tener mucho, mucho cuidado. Se dice que no solamente muere pobre, sino que en realidad no era una persona muy popular. La teoría dice, no lo sé qué tan cierto sea, no viví en esa época, que solamente fueron 11 personas a su velorio, ¿no? Incluida su esposa y Engels. Los demás, seres allegados a su familia, y no se sabe en realidad si esto es cierto. Sin embargo, pues bueno, siempre van a ver ustedes, bueno, no siempre, no quiero generalizar, pero que los filósofos terminan pues mal, ¿no? Y siempre tienen un mal final, siempre tienen una mala vida, siempre son malinterpretados en su propia época y reconocidos post-mortem. Marx se puede decir que fue uno de ellos porque hasta la fecha sigue siendo un filósofo sumamente controversial por la idea de que se cree que los sistemas de gobierno están adaptando al 100% y ciegamente la teoría marxista, cosa que no es verdad, ¿ok? Entonces, bueno, esa es una pequeñísima biografía de lo que pasó en la vida de Marx. No quiero adentrar mucho más en la vida porque una vez más sería atacar al hombre en vez de atacar el argumento, y yo no quiero atacar el argumento, yo quiero atacar las ideas y lo que planteaba Marx específicamente
en el manifiesto comunista, ¿no? Entonces vamos a entrar de lleno a lo que es este panfleto de 40 páginas del manifiesto comunista, donde la gran pregunta es, a ver, ¿se puede reducir todo a una fórmula sencilla para atacar el conflicto y los problemas que existen en la especie humana? Marx consideraba que sí, que había una fórmula, y Marx va a ser un pensador, le pese a quien le pese, filosóficamente hablando, es un pensador sumamente revolucionario, y en este momento vamos a ver por qué. Vamos a ver en el Manifiesto Comunista y en muchas de sus obras el por qué es un parteaguas en lo que es la filosofía continental. O sea, estamos hablando de los grandes exponentes como Kant, Hegel, Schopenhauer, Nietzsche, y cómo es que Marx hace ese parteaguas en dividir y en tratar de explicar el enfoque principalmente metodológico del quehacer filosófico. Porque vamos a ver, y digo, ustedes quítense de la mente que estamos hablando de Marx, y lo que hizo es sumamente revolucionario. Irónicamente, el padre de las luchas de clases y los levantamientos revolucionarios, su pensamiento va a ser revolucionario, ¿no? Él va a decir, o va a argumentar, o va a afirmar que todos los conflictos históricos, a diferencia de lo que planteaba Hegel, que es una historia cíclica que condiciona un acto al otro, que los fenómenos que suceden, digo, la fenomenología del espíritu, todo eso, habla de cómo esos fenómenos propician otros fenómenos. Marx va a decir que no es necesariamente que esos fenómenos propicien otros, o sea, es decir, que como hubo una guerra franco-prusiana, se propició la Primera Guerra Mundial, como hubo Primera Guerra Mundial va a haber Segunda, como hubo Segunda, hubo una posguerra, como hubo una posguerra, hubo una Guerra Fría, después hubo una guerra de Corea, y así sucesivamente. No, Marx va a decir que todos los conflictos históricos, absolutamente todos, desde su interpretación, es un conflicto a través de la lucha de clases, de las jerarquías, de cómo está dividida la sociedad y cómo la sociedad misma se divide. Tal cual la cita de Marx, y aquí se los voy a leer, dice así: todo cambio histórico es el resultado del conflicto constante entre la clase dominante, o alta, y la clase subordinada, o baja. Siempre, todos los conflictos que ustedes vean, y es lo que va a tratar el materialismo histórico dialéctico de Marx, es que todo siempre ha sido el que está arriba contra el que está abajo. Ya sea en la misma sociedad, pensemos por ejemplo la Revolución norteamericana, el imperio británico contra los colonos, pensemos en la Revolución mexicana, los criollos contra los mestizos, pensemos en incluso la conquista, ¿no? O sea, la clase dominante alta, la clase que tenía el capital, la que tenía el poder en sus manos, el poder hacer la historia, que eran los españoles, vinieron, doblegaron, sublevaron y evangelizaron a los indígenas, y así sucesivamente, no sin mencionar, pues bueno, los eventos que van a suceder después de la existencia de Marx, como la Revolución Rusa, que es tal cual el que podríamos decir que es el ejemplo más vívido de lo que es el marxismo, de lo que es lo que planteaba el manifiesto comunista en cuanto a lo que es la lucha de clases, ¿no? Pero hay una raíz de ese conflicto. O sea, las clases, la clase alta y la clase baja no solamente se pelean por ser diferente. Lo que los hace diferentes y lo que hace que sea la raíz de ese conflicto es las cuestiones económicas, el poder adquisitivo, los medios de producción, la materia, las materias primas, la tierra, el dinero, el comercio, etc. Eso es lo que distingue, o que nos distingue a nosotros de clase baja con la clase alta. ¿Por qué esta premisa de la sociedad moderna de cómanse a los ricos y abajo las riquezas, maten a los billonarios, etcétera? Y el mismo alienado, que veremos lo que es el alienado, que no tiene capital, que no tiene ese dinero, que no es rico, que no es millonario, pero aspira a ese sueño y defiende la idea del rico, ¿no? La idea del empresario, la idea del millonario. Es por cuestiones económicas. Marx reconoce que la lucha de clases no es por diferencias étnicas, sociales, raciales, discriminatorias. Es simplemente una lucha económica entre aquel que tiene el poder adquisitivo, que es dueño de los medios de producción, y aquel que no tiene esos medios y que solamente es dueño de lo que hace, que es su trabajo. Vamos a ver eso también más adelante, ¿no? Pero el propósito, les digo, porque todo esto va a ir dividido en varios capítulos. Voy a tratar de hacerlo lo diferente posible, ¿no? Ahora, ¿qué hace a Marx diferente del resto de los filósofos? ¿O qué hace a Marx diferente del resto del pensamiento filosófico de ese entonces? ¿Ok? Previamente, la naturaleza de la sociedad en la historia no estaba definida por grupos, no estaba definida por sociedades. O sea, es decir, quienes eran los grandes representantes de los cambios
no era específicamente la sociedad, siempre habría figuras que representaban, ¿no? Irónicamente, y digo aquí hago un paréntesis, eso es lo que pasa con la malinterpretación del comunismo o la malinterpretación del marxismo. ¿Por qué? Porque ustedes pueden ver en la Unión Soviética Stalin, Trotsky, Lenin, en Cuba, Fidel Castro, el Che Guevara, ahorita en Venezuela, Maduro, Hugo Chávez, etcétera, ¿no? Todos los regímenes que se autoproclaman comunistas o socialistas tienen la figura de un individuo que es dictador, que es totalitario, que es absoluto, etcétera. Marx va a decir que ese es el problema de la sociedad. O sea, si Marx hubiera estado vivo para ver cómo vanaglorian y cómo idolatran a Stalin, cómo idolatran a Fidel Castro, cómo idolatran al Che Guevara, diría, eso no es lo que dice el Manifiesto Comunista. Porque previamente en la historia se tendía ya sea a vanagloriar a los líderes políticos, llámenle los Césares, Marco Aurelio, Julio César, George Washington, etcétera, Abraham Lincoln, representante de la libertad, Miguel Hidalgo, el que liberó a los mexicanos, etcétera, ¿no? Simón Bolívar. Y los héroes históricos, ¿no? O sea, no solamente los líderes políticos, los héroes, que aquí ya les mencioné también algunos, ¿no? Pero pensemos, por ejemplo, Juana de Arco, ¿no? Una campesina que escuchó la voz de Dios y lo que buscó y que trataba y lo que fue el mandato divino fue que liberara a Francia de los ingleses. Y se pone el mito de Juana de Arco, se pone la ideología o de héroes o de líderes. Siempre es la representación del individuo el que hace el cambio. Marx dice, es que en realidad no es el individuo, porque si de verdad fuera única y exclusivamente el individuo solo no podría hacer nada. El individuo tiene ideas, sí, el individuo juega un papel, claro, pero Marx dice que hay que enfocarnos, deberíamos enfocarnos en estos movimientos revolucionarios, en lo que es una serie de sucesos, de conflictos, de grupos. Y él habla específicamente en el Manifiesto Comunista, bueno, habla de varios, ¿no? Pero les voy a hablar de 3 momentos específicos, ¿no? Principalmente lo que fue la primera relación de conflicto entre la clase alta y la clase baja, que fueron los amos y los esclavos, es decir, aquellos que tenían el poder adquisitivo, que tenían los campos de algodón, de tabaco y que doblegaban a los esclavos negros en Estados Unidos y pues bueno, en el Congo belga, etcétera, ¿no? Que bueno, Leopoldo II, uno de los grandes tiranos de la historia, les cortaba las manos, se las colgaba en el cuello, o sea, una cosa espantosa, ¿no? Pero había doblegación y había conflictos de grupos. Aquellos que no tenían el capital y aquellos que lo poseían todo y que al poseer el capital poseían también el poder, ¿no? Y esto, retomando un poco lo que es Hegel, sé que no hemos hablado de Hegel, pero les voy a hablar de un poco acerca de la relación que existe con Hegel, porque Hegel habla de una dialéctica llamada la dialéctica del amo y el esclavo, en la que en esta relación dialéctica, es decir, de tesis, antítesis y síntesis, el amo no produce nada. El amo es dueño de los medios, pero en realidad no es porque alguien le haya otorgado el valor de esos medios, es porque se adueñó de algo material. Por eso en Marx se llamará materialismo histórico, dialéctico, ¿no? Pero él se ha adueñado de todo y él se ha autoproclamado el dueño de esos medios de producción. Llámenle tierra, llámenle herramientas de trabajo, llámenle fábricas, llámenle materias primas, lo que sea, que bueno, lo primario o lo de hace muchos años, lo esencial siempre fue la materia prima y las tierras, ¿no? Y los esclavos que van a ser sometidos y doblegados por esos amos a trabajar para ellos. Hegel dice, el amo no produce nada, vive en el ocio, vive en la pasividad. Y él cree fervientemente, desde una perspectiva muy sofista, que gracias a él el esclavo produce. Pero el esclavo es el que tiene en sus manos la técnica, las habilidades, la herramienta, el intelecto, la creatividad. El amo no depende del esclavo, más bien el esclavo no depende del amo. El amo depende del esclavo, pero como no hay lo que Marx va a denominar conciencia de clase, no se ha dado cuenta el esclavo que él es el que está produciendo la cultura, él es el que está forjando y creando la historia, es que vive también en esta ignorancia de que puede doblegarse y sublevarse ante el amo. Pero Hegel va a decir, la intención del amo de doblegarse es alcanzar la libertad, nunca someter al amo. Porque él ha vivido, él ha experimentado lo que es el fracaso, lo que es la explotación, lo que es el no tener. Independientemente de que haya un cierto recelo y un deseo de venganza, el anhelo principal del esclavo no es ser amo, es simplemente ser
libre. Y les digo, estoy parafraseándoles rapidísimo lo que plantea Hegel en la dialéctica del amo y el esclavo. Y es ahí donde toma Marx para explicar cómo en realidad no ha sido más que este proceso dialéctico lo que ha forjado la historia a través de los años. Y hablamos de amos y esclavos, pero pensemos en momentos históricos como cuando existían los lords medievales y sus sirvientes, ¿no? Cuando existía el feudalismo y los siervos. Y recientemente la relación obrero-patronal. Y digo recientemente desde la existencia de la industria, la revolución industrial y el nacimiento del capitalismo. O sea, es la relación obrero-patronal. Yo tengo que entregarme al patrón, cuando el patrón en realidad no sabe, no puede y ni tiene la intención de hacer nada. Pero soy yo el que trabaja por ello. Ahora, yo sé que en los comentarios han de estar brutal aquellos que son empresarios o son pequeños empresarios y dicen, no, yo sí trabajo, yo le doy duro. Sí, tú sigues siendo parte del proletariado. Seas dueño o no seas dueño de empresas, eres parte de lo que Marx va a denominar, vamos a verlo también más adelante, más a profundidad, el alienado, aquel que aspira, aquel que tiene un poco más de capital, aquel que ha sobresalido de la clase proletariada y ahora reniega del proletariado de donde proviene y aspira a ser algo que nunca va a poder ser. Y digo, no quiero generalizar de que nunca nadie lo podrá hacer, pero ¿pueden darme ustedes el ejemplo de millonario que se puedan imaginar? Jeff Bezos, Elon Musk, Carlos Slim, Ricardo Salinas Pliego. Ninguno de ellos ha trabajado un solo día de su vida para obtener lo que tiene. Tal vez ha trabajado, ha administrado su negocio, ha administrado su capital, ha sabido invertir, tiene el conocimiento, bla, bla, bla. Sin embargo, él no proviene de abajo, no hay una, como dice Confucio, no hay una meritocracia, él no conoce la conciencia social, no entiende el fenómeno que es vivir pobre y salir de la pobreza. Dice Marx, si esto fuese así, es dialéctica del amo y el esclavo. Aquel que nace o el que sale de la pobreza jamás va a aspirar a someter a alguien más. Y todo esto también provino, y esta fue una de las razones también por las que quise hacer el en vivo, porque uno de mis TikToks más populares ahorita, que tiene más de 500,000 de likes, tanto en Instagram como en TikTok, es este podcast, no sé ni quiénes son, nunca los había visto, pero que dice que nosotros estamos a disposición del patrón, y la prepotencia con lo que dice, ¿no? Tenemos nosotros que entregarnos al patrón, es de, no, el patrón no sabe hacer nada, y fíjense, en la asesoría que estaba teniendo con este alumno, que le mando un saludo a Luis, le mando un saludo a todos mis alumnos del taller de filosofía, de verdad les agradezco muchísimo, pero me decía, a ver, profe, ¿qué pasa si sí lo sabe hacer? Y decide, ¿sabes qué? No, pues sí lo sé hacer. Soy QFB y tengo una farmacéutica y yo voy a hacer las fórmulas. ¿Se va a dar abasto? Si todos los empleados se van, solamente él tiene que cumplir y satisfacer y suplir a todo el mercado. ¿Él podrá solo? No, no va a poder, independientemente de que lo tenga. ¿Por qué? Porque ha tenido una relación de explotación con sus empleados, independientemente de que hoy en día podemos decir que hay empresarios que sí tienen el conocimiento, pero no tienen el abasto ni la capacidad para suplir toda la demanda que la industrialización moderna tiene. Entonces siempre va a depender el empresario del trabajador y no viceversa. El problema, que vamos a ver en la próxima sesión, es cómo el capitalismo y la burguesía ha logrado minimizar la humanización, a la humanidad, perdón, o sea, deshumanizado al hombre, que el hombre o el trabajador se ha hecho creer a sí mismo que él se somete o se debe de someter al patrón, se debe al patrón, cuando es completamente diferente. Voy a hacer una pausa aquí rapidísimo para agradecerles sus likes. Tenemos 6,000, casi 7,000, casi 80 personas conectadas. Yo sabía que este tema podía atraer a muchas personas, críticos, a los que apoyan, militantes, etcétera. Pero recuerden, esto es la teoría de Marx. Yo hablaré de algunas opiniones personales que tengo, pero siempre desde un punto objetivo, ¿ok? Aunque existe la subjetividad y todos lo tenemos, como decía Cantinflas, ¿por qué das tu opinión? Porque la tengo, porque todos la tenemos y es muy válida. Sin embargo, siempre tener esta objetividad y tener la mente abierta y respetar las ideas de los otros, ¿ok? No quiere decir que el que sea de derecha está equivocado y ahorita, como estamos hablando de izquierda, todos los de derecha están mal y los de izquierda están bien. No nos coloquemos, no nos etiquetemos, porque al etiquetarnos es donde nos separamos. Se da esta lucha de clases mientras la élite arriba está fumando, comiendo, burlándose y riéndose de nosotros, ¿no? Entonces, toda la historia es conflicto de grupos, va a decir Marx. Y este conflicto de grupos, o sea, tanto de esclavos como esclavos y amos, lords y sirvientes, feudales y siervos, obreros y patrones, van a propiciar que haya una lucha y un conflicto entre estas clases y va a propiciar que haya una revolución.
Llámale Comuna de París, llámale Revolución Cubana, Revolución Mexicana, Revolución Bolivariana, Revolución de Octubre. ¿Por qué? Porque va a haber un hastío, va a haber un hartazgo. Marx, su grande sueño era que el proletariado se diera cuenta de que ellos tenían el poder por encima de la clase alta, que era una clase minoritaria. Es decir, la clase alta no pasa del 5, 10%, el otro 90% somos proletariado, somos clase baja, nosotros tenemos el poder en nuestras manos de derrotarlos. El problema es, y que esto es algo que no va a vislumbrar Marx, es qué va a hacer ahora el proletario cuando tenga el poder. Porque podemos decir que en la Unión Soviética, por lo menos los primeros años, que irónicamente, dato curioso, Lenin nunca ve la Unión Soviética, Lenin sufre un atentado por una extremista menchevique, bueno, que era previamente menchevique, llamada Fanny, no me acuerdo, pero bueno, en fin, búsquenlo, ¿no? Fanny algo, y queda muy mal herido, le dan 3 balazos y poco a poco se va deteriorando y se muere, ¿no? Ya el nacimiento de la Unión Soviética va a ser tal cual con Stalin, con un comunismo completamente mal interpretado, cero leninismo, cero capitalismo controlado, y pues bueno, por eso existe el estigma de la Unión Soviética y se mancha al marxismo de estos regímenes autoritarios, genocidas, brutales, etcétera, ¿no? Y que bueno, también hay genocidio capitalista, no por nada existe hoy el conflicto, bueno, desde 1948 el conflicto con Palestina, ¿no? Entonces, siempre va a existir este conflicto de clases que va a propiciar el cambio, ¿no? Que va a propiciar una revolución, ¿ok? Ahora, todo esto lo va a hacer en conjunto con Engels. Recuerden que tanto el Manifiesto Comunista como el primer volumen del Capital lo va a hacer en conjunto con él. Ya el resto de volúmenes, como muere Marx, lo termina Engels, de una visión un poco más floja del capitalismo o de lo que es el capital. Pero aquí lo que va a marcar la diferencia va a ser este Manifiesto Comunista, ¿no? Estos 40 páginas que van a cambiar el mundo. ¿Por qué? ¿Y por qué digo que van a cambiar el mundo? Hay una razón en particular. Previamente, la filosofía antigua, es decir, estamos hablando desde presocráticos, Tales, Anaxímenes, Anaximandro, Anaxágoras, Parménides, Empédocles, Heráclito, Sócrates, Aristóteles, Platón, Protágoras, Gorgias, Epicuro, Marco Aurelio, Cicerón, y voy a tratar de decir todos los que me acuerde desde hasta al punto de Marx, ¿no? San Anselmo, Santo Tomás de Aquino, Plotino, Hipatia, Averroes, Avicena, Maimónides, Kant, Hegel, Nietzsche, Schopenhauer, Spinoza, etcétera, todos, absolutamente todos, van a encargarse, o su labor va a ser interpretar la realidad en la que viven. Es decir, Sócrates va a tratar de entender qué es lo que está pasando en la guerra del Peloponeso en el siglo V antes de Cristo, en la época de Pericles. ¿Qué necesita la sociedad? Gobernantes sabios, aquellos que sepan distinguir la justicia, etc. Confucio va a vivir una época monárquica en China en la que haya autoritarismo total y va a buscar ver lo que es la meritocracia, tratar de salir desde abajo y lograr colocarnos en el puesto que debemos de estar, y así sucesivamente. Marx va a marcar la diferencia porque él no se va a encargar de interpretar el mundo. Marx va a pensar en la posibilidad de cambiar el mundo. Los filósofos interpretan la realidad. Esto es lo que está sucediendo, esto es lo que está pasando. Marx va a decir, esto es lo que está pasando, ¿qué hacemos? ¿Cómo actuamos? Y ahí es donde se vuelve materialismo histórico dialéctico. El hombre tiene en sus manos el cambio. Los filósofos deben de dejar, bueno, no lo va a decir así tal cual Marx, pero se interpreta que deben de dejar de solamente interpretar la realidad y vivir en la pasividad absoluta. Es algo muy similar a lo que vimos en el episodio anterior de lo que es Henry Lefebvre y el derecho a la ciudad, de decir, los filósofos descuidaron todo lo que es la gentrificación, la interpretan, ay, mira qué fenómeno tan espantoso y cómo desplazan a la gente, etcétera. Y listo. ¿Qué labor tiene la filosofía? ¿Qué hacemos, va a decir Marx, para cambiar el mundo? Y la filosofía de Marx o el marxismo, el propósito principal es cambiar el mundo. Y el ejemplo, digo, el más cercano que podemos tener a esto va a ser la Revolución de Octubre en Rusia, cuando el 80% de la población era campesina y vivía en pobreza extrema, mientras la familia Romanov vivía con lujos, vivía con toda la pompa y la elegancia de lo que es una familia real, y el pueblo dijo, ya basta, ¿no? Ya basta, estamos hartos de esta desigualdad, de esta discriminación, de este racismo, y prácticamente tomaron las armas y destituyeron a la familia Romanov.
Y es uno de los preámbulos de lo que puede decirse que es la primera revolución marxista, porque antes de eso no había Marx. Pero antes, el que no hubiera un Marx antes no quiere decir que las revoluciones previas y los conflictos que han existido estuviesen basados en el concepto de la lucha de clases. Entonces, Marx, no estoy diciendo, y esto también quiero hacer una advertencia, decir que Marx cambió el mundo. No, pero la intención filosófica de Marx era cambiar el mundo. Y no solamente vivir en la pasividad como lo hacían los amos, de decir, miren cómo está el mundo y vean qué feo es esto. Marx decía, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer para cambiar el mundo desde una perspectiva filosófica? Y es por eso que escribe el Manifiesto Comunista en 40 páginas, resume toda su teoría y la trata de llevar a la sociedad, ¿no? Que toda la gente entienda lo que es el marxismo. Y digo, yo sé que no toda la gente está lista para escuchar de marxismo. Estoy medio alcanzando a ver algunos comentarios e inmediatamente cuando alguien habla de Marx, todo el mundo te dice chairo, todo el mundo te dice que eres zurdo, que eres de izquierda. Pero es que no han leído a Marx, no, y ese es mi punto. O sea, yo no estoy tratando de convencerlos. Mi intención jamás será convencerlos, es explicarles lo que es el marxismo desde un punto totalmente objetivo y filosófico, no político, no social, no individual, no subjetivo de decir, es que como yo tengo un negocio, chingue su madre Marx. No. Tengan la mente abierta y tengan la perspectiva a todas las ideas siempre listas para poder modificar su pensamiento, que ese es el propósito de este canal. Si ustedes me han seguido desde hace muchos años, ya son 3 años que llevo haciendo esto, yo defiendo al filósofo en turno. ¿Por qué? Porque trato de ser yo el que me pongo en el lugar de él y tratar de explicar su filosofía. Ojalá yo fuera como Marx, ojalá yo fuera como Sócrates, Kant, fuera como Aristóteles. Pero siempre les digo, esta es su ideología. Ahora ustedes razónenla, piénsenla y rescaten lo importante, hagan un proceso dialéctico. Entonces tengan mucho siempre cuidado de etiquetar o catalogar a alguien de algo cuando uno no lo conocen. No porque alguien esté hablando de algo quiere decir que inmediatamente tengo que estereotiparlo y etiquetarlo. Y 2, siempre pensando que el diálogo de ideas diferentes a las suyas propician lo que en la filosofía se conoce la epistemología, un diálogo dialéctico que propicia el conocimiento y la verdad. Entonces, el propósito de Marx en el Manifiesto Comunista es crear un nuevo sistema de creencias. Un nuevo sistema de creencias que vaya por encima de lo que estaban acostumbrados en ese entonces. Porque Marx en este manifiesto, recuerden que el propósito es que sea digerible para todos. Va a simplificar a la sociedad y la va a dividir en 2. Nada más. ¿Ok? Y primero va a estar la burguesía, que es la clase que posee el capital, y después por debajo va a estar el proletariado, que es la clase trabajadora. ¿Ok? Vamos a enfocarnos y ya estamos cerca de terminar esta parte porque en el próximo en vivo que vamos a tener voy a hablar específicamente del funcionamiento de la burguesía. Pero bueno, burguesía proviene del término de, ¿cómo es? Burgués. No, es que no sé cómo se pronuncia en francés, pero es burgués, ¿no? Que eran aquellos que vivían en burgos, que eran ciudades amuralladas, y que Marx va a definir, y se los voy a leer tal cual, como aquel empresario dueño de propiedad que se ha alzado por encima de la población general para ser dueño de su propio negocio. ¿Ok? Ese es el concepto como generalizado de lo que es un burgués, aquel que tiene el capital y que está por encima del proletariado, ¿no? Pero que no necesariamente tiene la obligación de someter y de explotar al trabajador. Debe de hacer una especie de relación simbiótica, sinérgica entre ambos para que haya un buen funcionamiento, ¿no? Entonces, el propósito de la burguesía no debe ser tener tu negocio para explotar a otros. No, debes tener tu negocio para que haya esta sinergia. Eso es lo que se va a plantear al principio de la Unión Soviética. La repartición de los negocios, que haya grupos de personas que los administren, etcétera. Lamentablemente, pues no va a funcionar porque somos egoístas, ambiciosos, ególatras, en fin, todas las cosas negativas que se puedan imaginar. Por eso nos sirve el marxismo, por eso nos sirve el comunismo, ¿no? Marx va a describir en el Manifiesto Comunista cómo ha pasado muchas cosas que han propiciado el nacimiento de esta era industrializada y esta era de burgueses contra proletarios. Principalmente habla de 3 puntos. La colonización de América, la independencia de América. O sea, esto ha propiciado que existan nuevos mercados, que existan nuevos bienes y servicios, que se amplíe la oferta de todos estos bienes que la sociedad necesita.
Otro de ellos va a ser la apertura del mercado de la India, el virreinato inglés, la caída del virreinato inglés. Bueno, él no lo ve porque va a ser hasta el siglo XX, pero la existencia del virreinato inglés es lo que permite el comercio ahora con la India y principalmente también lo que va a ser la apertura del mercado chino con las guerras del opio, ¿no? Entonces, va a haber muchos frentes que van a propiciar un intercambio de bienes y servicios que se va a potenciar de manera brutal. Entonces, este incremento en lo que Marx va a llamar los productos básicos para el intercambio se va a maximizar de una forma y tan acelerada que es lo que va a propiciar el desarrollo tanto del comercio como de la industria de forma exponencial. ¿Qué es lo que va a pasar? Tú puedes ser dueño de tu negocio, pero no te vas a dar abasto. Tú puedes ser pequeño empresario, pero no vas a poder suplir la línea de toda la demanda del pueblo, ¿no? Y no solo eso, ¿qué va a pasar con aquellos que eran artesanos? Aquellos que lo único que tenían era su trabajo, aquellos que eran alfareros, aquellos que eran escultores, aquellos que eran pequeños comerciantes de, bueno, no sé, ¿cómo decirlo? Agrícola, ¿no? O sea, que cosechaban arroz, cosechaban frijol, etcétera, que eran en pequeñas cantidades. Los artesanos no se van a dar abasto, mucho menos que los burgueses. Entonces, al no darse abasto con las necesidades del mercado, Marx va a decir, los mercados siguieron creciendo junto con la demanda, pero no hubo suficiente oferta para poder satisfacer esa demanda, y al no poder satisfacer esa demanda se vieron en la necesidad de tomar las habilidades del artesano, y es donde surge la relación obrero-patronal y empieza todos los problemas que creo que todos los que estamos conectados aquí hemos vivido en algún día. Jefes explotadores, desigualdad laboral, que no haya un contrato digno de trabajo, que no haya un salario justo, que no se valore a la persona, que se menosprecie el individuo, etcétera. No sé qué le pasó a esta cosa que cambió de color. Ahí está, ya, perdón. Entonces, es ahí donde se rompe la sinergia entre la burguesía y el proletariado, porque entonces ahora el burgués va a necesitar más del proletariado, pero va a hacer creer al proletariado que es al revés, que sin mi empresa y sin mi trabajo, tú no tienes que comer en esta época industrializada, en esta época de tanta creciente demanda y donde yo necesito de ti, pero te voy a hacer creer que es al revés y que yo soy el que te voy a salvar la vida ofreciéndote un buen trabajo. Quiero dejar hasta aquí este tema hoy. Es un tema muy largo, yo creo que le van a hacer como 5. Me tardé, pues sí, como 40 minutos creo, ¿no? En explicarles esto. En el próximo capítulo o en la próxima en vivo que vamos a tener, vamos a hablar del funcionamiento de la burguesía, qué hace la burguesía, qué es lo que fomenta en cuanto a las relaciones con el proletariado y así sucesivamente. Pero sí quiero dejar muy en claro, ¿no? No es que yo sea completamente chairo y que yo sea izquierda y que arriba Morena y arriba la Unión Soviética y arriba Venezuela. Soy objetivo en el pensamiento filosófico. Tengo 17 años estudiando filosofía. Entonces no puedo, o sea, ya sería muy irresponsable de mi parte decirles, esto es lo que dice Marx, escúchenlos todos. Siempre les digo, esto es lo que dice Sócrates, Kant, Hegel, Schopenhauer, Tales de Mileto, Demócrito, y escúchenlo. Hagan un criterio propio. No simplemente repitan lo que han escuchado toda su vida. Yo fui de uno de ellos en algún momento y no es culpa de nosotros. Sócrates dice, el ser humano no es malo, simplemente no sabe. Cuando desconocemos y tenemos creencias fuertemente arraigadas, es muy difícil dejarlas de lado. No les estoy diciendo vuélvanse marxistas, tampoco les estoy diciendo vuélvanse completamente burgueses y capitalistas y exploten a la sociedad. Analicen ambas, creen un proceso dialéctico, hagan pensamiento crítico y generen su propio juicio. Yo no tengo todas las respuestas, jamás las tendré. Ojalá en algún momento de mi vida me ilumine Sócrates, me ilumine Platón para poder ser el rey de la epistemología. Nunca va a suceder, pero siempre tener estas ideas con el fin y el propósito de crecer cada vez más. ¿Ok? Entonces, ahora sí le voy a subir el brillo a al celular para poder leer sus comentarios. Les agradezco mucho su atención porque sé que ha de ser un montón. Sí, yo ya sabía que esto iba a estar, pero candente cuando estamos hablando de Marx, ¿no? Entonces, voy a tratar de dar prioridad a algunos comentarios. No creo que me dé el tiempo para poder leerlos a todos. Dice, creo que es buena idea en teoría, pero le falta una actualización. Es que más que actualización, le falta la misma comprensión de la teoría. Porque el problema es que los regímenes o los gobiernos que establecen un supuesto sistema socialista o comunista no están aplicando el comunismo. Porque, por ejemplo, el comunismo, entre comillas, ¿no? Moderno, te dice, es que el líder, el Estado tiene que regular. El comunismo decía, se tiene que abolir el Estado. No debe de existir el Estado. Entonces, ahí es donde, a ver, entonces, ¿qué eres?
Entonces, ahí tiene que analizarse bien, pero ¿por qué no se analiza? No se analiza porque hay intereses de por medio, que es lo que veremos en lo que son los supuestos valores de la burguesía y cómo funciona la burguesía, el por qué el proletariado de verdad cree que depende del empresario, ¿no? Entonces, digo, voy a tratar de leer los más que pueda, se los prometo. Dice, se cumplen muchos puntos del manifiesto en los países socialdemócratas. Es lo que buscan. El sistema político, o sea, en realidad no hay abolición del Estado. No hay repartición de bienes. Hay desigualdad. Lean Rebelión en la Granja. Es la explicación más clara y más tácita y más digerible que ustedes se pueden encontrar, este libro de George Orwell, donde explica la relación del del comunismo, del supuesto comunismo de la Unión Soviética, donde no existe absolutamente nada de lo que plantea Marx en el manifiesto comunista, ¿no? Bueno, les agradezco mucho a los que compartieron. Estoy viendo que somos 75 personas, les agradezco muchísimo, ¿no? Dice, Karl Marx era judío y trabajó para el sionismo, que su filosofía es dividir y controlar. Bueno, ahí ya no me quiero meter, ¿eh? No me quiero meter en el aspecto de lo que fue Marx. Una vez más, recuerden, se los dije desde el principio. Vamos a tratar de dejar estas falacias ad hominem de que porque como él era esto y como no hizo esto, su teoría es completamente desacreditable. Hay que atacar el argumento, hay que atacar la teoría y no atacar a la persona. Si él fue un desgraciado, eso ya es cosa de él, pero su teoría, aunque podríamos decir en algún momento que estuviese mancillado de ello, tenemos la capacidad racional para poder discernir entre lo que es ya sea sionismo o lo que es principalmente el marxismo y el comunismo, lo que planteaba, ¿no? Dice, ¿por qué Lenin quiso crear un Estado con las ideas del alemán Marx? Ojo, esto es una pregunta bastante interesante y que históricamente mucha gente no conoce, pero cuando cae la Unión Soviética, cuando cae el régimen ruso, o lo que es el Imperio Ruso, había mucha relación entre los rusos y los germanos. De hecho, cuando Nicolás II abdica, siempre se me olvida el nombre, pero deja a uno de sus primos lejanos, que era un príncipe alemán. Entonces, la relación entre los rusos y los alemanes históricamente era cercana. Los germanos tenían esa relación principalmente proveniente de todo lo que eran las épocas vikingas, y aquí no me quiero meter mucho porque desconozco mucho de antropología y de esa parte histórica, pero muchos vikingos llegaron a Alemania, muchos vikingos llegaron a Rusia y compartían muchas cosas. Entonces, el hecho de que hayan sido diferentes nacionalidades no quiere decir que no tenga que haber una influencia político, económico y social, ¿no? ¿Por qué somos democráticos si no somos griegos, ¿no? ¿Por qué hablamos de política si no vivimos en polis? O sea, eso siempre va a existir, ese pensamiento ecléctico y pensamiento sincrético, ¿no? No podemos simplemente decir, pues los alemanes que piensen como alemanes y los rusos como rusos, ¿no? Pero esa historia es bien interesante, ¿no? De lo de los alemanes y los rusos, ¿no? Sí, estoy viendo, ya sabía en los comentarios de que era un vividor, de que nunca trabajó, bla, bla, bla. Venezuela no es comunista, por supuesto que no. Ningún país es comunista. Jamás en su vida, en la historia, han visto un país comunista. Y si tuviese yo voz de profeta, jamás lo van a ver, porque no funciona así, ¿no? Dice, te das cuenta que el derecho es una herramienta de dominación cuando hay que pagar por justicia, de acuerdo a lo que es la justicia legal. Si lo comparamos a la justicia humana, ¿no? Si lo comparamos con lo que planteaba Santo Tomás de Aquino de la justicia divina, la justicia natural y la justicia humana, pues sí, en la justicia humana en realidad, irónicamente, pues no hay justicia, ¿no? Lo que hay es influencia. Dice, a Cuba y Venezuela la han quebrado los políticos que han asumido creencias socialistas más que comunistas, bajo la bandera de Marx. Marx, les vuelvo a repetir, no, tampoco quiero ponerme a decirles, así es como es lo que hubiera hecho Marx, pero si Marx viera el supuesto comunismo de la historia, diría, no, güey, no, eso no fue lo que yo planteé. Marx muere, ahorita les digo específicamente la fecha, siempre se me olvida el año específico en el que muere Marx, pero aquí lo tengo todo registrado, porque les digo que trato de hacerlo lo más atinado posible. Marx muere en 1883. La Unión Soviética nace hasta 1924, que es el primer país comunista. Entonces, países comunistas jamás existieron y Marx jamás los vio, ¿no? Déjenme ver, híjole. Dice, ¿a qué se debe entonces esta es una buenísima pregunta. Dice, ¿a qué se debe entonces que los esclavos defiendan a los amos? En el desconocimiento de la capacidad que tiene el esclavo para escribir y definir la historia, pensando que quien lo hace es aquel que no hace nada y que solamente tiene el capital. En pocas palabras, ¿ok? Ahora, aquí veo que dice, filosofía arcaica sigue siendo ideología de 1800. La democracia es del siglo IV antes de Cristo y creemos que la democracia es el sistema ideal para nosotros y vivimos en el siglo XXI. Entonces, nunca hay que pensar que los pensamientos filosóficos son arcaicos por ser viejos, porque Marx está más vigente que nunca, ¿no?
Y bueno, Adam Smith y todos estos filósofos de los que prácticamente dependemos. Bueno, Adam Smith fue más como economista, ¿no? La película de bichos de Disney me la están comentando aquí. Véanla, es una maravilla. Y pues bueno, voy a tratar, no, es que son muchísimos, muchísimos comentarios y además se están peleando bastante, bastante bien. Y bueno, yo aparte supongo que está, o sea, está bien, ¿no? O sea, digo, yo siempre dejo abiertos los comentarios para que ustedes también se abran al diálogo, pero no me quiero extender leyendo mucho los comentarios para no hacer tan largo el en vivo y poder hacerlo justamente, como les dije, de 40 y tantos minutos, que creo que no va a ser, creo que se hizo como de 1 hora, pero voy a tratar de hacerlo lo más cortos posible para poderle dar paso a todo el pensamiento marxista y hacer hacer estos en vivos lo más digerible posibles para ustedes. Estoy viendo el último comentario que dice, ¿es usted brillante? No, no, no. Ustedes son los que hacen que este canal sea lo que es. Yo lo hago por mí, porque la capacidad que tengo de filosofar, o lo que hago de filosofar es para asombrarme a mí mismo. Pero si se los puedo compartir, les puedo compartir la pasión que siento al recibir ese asombro a través de las teorías de los grandes pensadores a lo largo de la historia, lo voy a hacer con mucho gusto y por eso es que hago estos en vivos. Entonces, de verdad les agradezco muchísimo, muchísimo a todos los que estuvieron presentes, estas 80 personas que se encuentran ahorita. Veo que eres el mejor maestro. Esto siempre me cuesta mucho trabajo. Digo, tengo ya casi 18 años como profesor. No. Sí, aproximadamente como 18, 17 años como profesor y cada vez que me dicen qué buen profe eres, yo me siento así porque ya lo dijera Sócrates, ¿no? Yo solo sé que no sé nada y quisiera saber más y siento que a veces me falta, siento que a veces hablo muy rápido, siento que a veces quisiera decirles tantas cosas pero no puedo. Y esos comentarios no me lo creo, tengo síndrome del impostor, pero de todas maneras les agradezco muchísimo, muchísimo sus comentarios, su apoyo. Inscríbanse al taller, se los recomiendo ampliamente. Síganme en Spotify, síganme en YouTube, síganme en Facebook, síganme en Instagram y denle like a todo, ¿no? Les guste o no les guste, denle like porque eso me ayuda muchísimo, que espero que les guste. Bueno, sin más, les agradezco muchísimo, que tengan un excelente día, noche, donde quiera que estén y recuerden siempre que la filosofía los acompañe. Un abrazo a todos. Hasta pronto.